y que todo lo que está en el mundo al final es pasajero. Y hay unas verdades espirituales y unas metas espirituales que tienen mucho más peso que cualquier cosa que podamos crear aquí. Si bien podemos hacer planes, Ujú. entonces lo que tenemos que hacer es encomendar a Jehová nuestro camino. No hagas nada aquí, no trabajes, porque No, es que no podemos llevar las las cosas al extremo. Hola, soy Ana, Hola, soy Vane, esto es Aquí y con Dios. donde la fe Es es mi vida real. Bueno, hoy es un nuevo año. Estamos tarde, pero estamos. Estamos, así es. Estamos en un nuevo año, Yay, un nuevo comienzo. yay. Y el título de hoy es Un nuevo año, Un nuevo yo. Porque esas son las palabras que escuchamos muchísimo cuando Sí. empieza un año. Bueno, obviamente es febrero, ya se va a finalizar febrero, pero no importa. Y si lo publicamos, no sé, en marzo, quién sabe. Tal vez. No, vamos a estar más Bueno, disciplinadas, yo creo. igual eso no importa, lo importante es que sea el trabajo para Dios con amor, Total. ¿cierto? Y bueno, Vane, cuéntame qué hiciste a fin de año y qué hiciste a comienzo de año, como digamos que esas cosas que, digamos que tradiciones que uno normalmente hace para plantearse metas, objetivos para este año. Bueno, yo hace como 3 años dejé de hacer mucho como tradiciones y comer uvas y demás, como ese tipo de cosas Ajá. que en Colombia como que no, la gente lo hace por lo general. Y yo tengo una nueva tradición que, by the way, por Por cierto, cierto. es un testimonio. Y lo que tengo es que, ya tú sabes, es que oro por una palabra, la palabra del año, en lo que el Señor quiera trabajar en mí ese año en particular, porque obviamente el Señor siempre está trabajando en nosotros de muchas maneras, Él siempre está orando, pero hay cosas que pues obviamente eh, necesitamos crecer en madurez en ciertas áreas de nuestras vidas. Y ese es el caso para mí en este año y fue hermoso porque oré mucho y su palabra para mí fue pureza. Y luego oré otra vez y el Señor me dijo como, es pureza. O sea, literalmente puso en mi corazón que esa era el área que tenía que trabajar en este año. Y yo como, bueno, está bien, pero yo no estaba 100% segura de si era simplemente un pensamiento mío o si era de verdad el Señor que había puesto eso en mi corazón. Y fui al servicio de fin de año, el 31 de diciembre, y la prédica fue de que el año 2026 para todos, para la iglesia, es un año de pureza y que eso era lo que el Señor quería para este año de nosotros. Genial. Bueno, Dios siempre tiene como regalitos lindos para todos, ¿no? Total. Yo dentro de las cosas que hice fue que, bueno, te invité a ti y a otras dos amigas más Ay, sí, fue a mi hermoso. casa. Oramos mucho, hablamos, cada una dijo como que sus deseos y tomamos versículos. Ay, cierto. Sí, tomamos versículos de, digamos que de tres aspectos de nuestra vida. Dios me habló mucho ahí. Incluso cogí uno para mi hija y también me habló por medio de él. Y bueno, básicamente eso. Lógicamente sí hice como listas de, de deseos. Entre esas, cuidarme muchísimo a mí, hacer pausas porque me la paso trabajando todo el tiempo. Entonces, este año es un año de cuidarme mucho, de Totalmente de acuerdo. cuidarme, de hacer pausas, de pensar en mí, en los domingos 100% para Dios, para mí, para mi hija, para el cuidado de mi casa, de mi hogar. Sí, que a veces descuidamos ese tipo de cosas que son, digamos, fundamentales Sí. para poder funcionar en general en la vida por querer eh, achieve, Alcanzar. por querer alcanzar todas las cosas y a veces descuidamos nuestra salud
y a veces nos entregamos demasiado al trabajo y descuidamos a nuestra familia y Sí. descuidamos las cosas que son realmente y sencillamente básicas para vivir, Para que el vivir, Señor no así. quiere que nosotros descuidemos esas cosas porque si eso no fuera importante, el Señor nos hubiese diseñado de una manera distinta. Sí, real. Entonces, yo, por ejemplo, el año pasado estuve súper enferma. O Ujú, sea, tuve muchas cosas de ujú, salud ujú. eh, que por estrés alcancé. eh, pero yo sé que este año es un año de, digamos que, sanidad en Ujú. ese tipo de cosas y estoy trabajando en ello. Y de poner las prioridades en orden, como porque sí, el trabajo es importante y es bíblico trabajar duro, hacer las cosas bien, hacer las cosas con amor, pero también hay que encontrar un equilibrio entre hacer las cosas bien y con amor, a no llevar las cosas a un extremo en donde estemos descuidando nuestra vida espiritual, nuestro físico, nuestra salud, nuestra familia. Creo que es muy importante, digamos, que hacer esa claridad. Sí, claro. Y como seres humanos nos ponemos metas, nos planteamos unos objetivos financieros, Ujú, eh, profesionales, en el ámbito amoroso, ujú, con la familia, deseos que digamos que la sociedad ha impuesto, total. ¿sí? Ujú. Eh, o inclusive porque a esta edad ya yo debería hacer esto, ya yo debería tener Sí, se esto, supone que yo estaría en esta etapa de mi vida, a esta edad. ¿sí? Ujú. Entonces es súper duro, Sí. súper duro. Yo por eso este año me dije no, o sea, pausa, stop, aquí no más y vamos definitivamente a trabajar en mí, a trabajar en mi salud y sobre todo a trabajar en Dios, Ujú, hacer luz para muchos. Y es ahí donde quiero leerles un versículo que me imagino que muchos lo han escuchado y es, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, perdón. Basta cada día su propio mal. Entonces, eh, no es que digamos, no planteemos metas, no, ese no sería, digamos, que el punto aquí, sino que confiemos que Dios, si le servimos a Él, Dios nos va a ayudar a ujú, alcanzarlos. ujú. De Y si no acuerdo. lo hacemos es porque algo Dios quiere para nosotros distinto. Ujú. Sí, yo creo que no todas las metas tienen que ser alcanzadas. No porque nosotros creamos que eso es algo que es bueno para nosotros, es necesariamente bueno y es así. Yo creo que sí, una meta está bien, pero también eh, los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe cuándo estamos realmente preparados para tener algo en nuestras manos. Pero yo pienso también que en muchas ocasiones, primero, no priorizamos lo que es importante. Y segundo, queremos alcanzar demasiadas cosas al mismo tiempo. Entonces, en esa carrera y como en esa búsqueda de alcanzar cosas, de obtener logros, una colección de logros que queremos tener al final, yo creo que nos perdemos. Nos perdemos, nos desesperamos y ahí es cuando vienen los problemas de salud, el estrés, la desesperación, la ansiedad y dejamos de confiar en Dios por ese tipo de cosas, por ejemplo. Sí, y es que eh, tenemos que buscar la paz, ¿cierto? Y sí, el mundo da paz muchas veces, pero la Biblia dice, solamente Dios, o sea, Dios da la paz, una paz que el mundo no da. Ujú, Y ese es el plan de Dios, que ujú. nosotros podamos tener paz, ¿sí? Exacto. Y para eso, entonces, yo creo que las expectativas del mundo y los tiempos del mundo deberían pasar a un segundo plano y en realidad deberíamos enfocarnos más en las metas espirituales y en lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas, el propósito que Él tiene en nuestras vidas en particular, porque es que también cada persona tiene un camino con Dios particular. Dios es un Dios como personalizado y Él sabe cómo ¿Cómo tratará actuar. cada uno? Exacto, Él sabe cómo actuar en cada una de nuestras vidas. Él no tiene el mismo camino para todas las personas.
Entonces, creo que eso es muy importante también. Sí, y aquí les quiero regalar otro versículo, y es, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, lo que tú decías, dice Jehová, Ujú, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, si ves, dice el fin que esperáis, o sea, tenemos deseos, ujú, tenemos metas, tenemos ganas, pero Dios quiere que estemos en paz y para ello tenemos que descansar en Dios. ujú, de Esa es acuerdo, la clave. de acuerdo. Si bien podemos hacer planes, porque pues todos los hacemos, Ujú, entonces lo que tenemos que hacer es encomendar a Jehová nuestros caminos ujú, y Él va a enderezar todas vuestras veredas, dice el Señor. ujú. Nuestros caminos y nuestros tiempos. Aquí está, por ejemplo, en Salmos 31:15, está, en tus manos están mis tiempos. Y eso es un versículo que yo creo que ya lo había mencionado aquí antes en el podcast, la verdad, porque es uno de mis versículos favoritos en cuanto a planes y en cuanto a cosas que quiero lograr, proyectos y demás. Recordar que todas las cosas de nuestras vidas están en sus manos y los tiempos de esas cosas que queremos están en sus manos. Entonces yo creo que eso es un versículo que de verdad nos debería transmitir muchísima confianza, paz, tranquilidad, en confiar en absolutamente todas, en cada detalle que el Señor tenga planeado en nuestras vidas. Sí, porque, o sea, nosotros podemos hacer planes, ¿cierto? Pero Dios a veces cuando nosotros oramos, Ajá, y le decimos, Señor, te entrego mi vida. Al nosotros hacer ese tipo de oraciones, Dios mío, yo estoy lista para, claro. Dios mío, yo te entrego el control, Dios va a hacer lo que en realidad cree que es bien para nosotros y para nuestro desarrollo personal, Exacto. espiritual y demás. Y ahí viene las ocasiones en las cuales nosotros entre comillas, nos decepcionamos o estamos como abatidos porque X o Y no salieron, porque esto que tú te habías proyectado no salió, o no salió como tú querías, o no salió en los tiempos que querías. Y es ahí cuando otra vez las metas espirituales y la confianza en el Señor deberían estar en el primer lugar de nuestras vidas y no los proyectos que nosotros tenemos, que al fin y al cabo son cosas que están en el mundo y que todo lo que está en el mundo al final es pasajero, que hay unas verdades espirituales y unas metas espirituales que son mucho más poderosas y que tienen mucho más peso que cualquier cosa que podamos crear aquí. Sí, es que nuestro tesoro no está aquí, Exacto. nuestro tesoro está ahí arriba en el cielo. Ahora tampoco yo con eso, amén. Tampoco quiero decir que entonces no hagas nada aquí, no trabajes, porque es No, que no podemos llevar ya las las cosas cosas al al extremo. extremo. Entonces es como, sí, obviamente tenemos que trabajar, pero si algo cambia y si algo que tú esperabas no pasó o un proyecto se demoró más de lo que debía demorarse, está bien, o sea, no tenemos por qué estar en ese afán para alcanzar y alcanzar y que muchas veces esas cosas, no, muchas veces no, que esas cosas nunca nos llenan, porque al Sí, final lo único que nos llena es Jesús. es Dios, exacto, porque Él es el que da la paz real. Y allá voy, Vane, en la parte que tú decías, no voy a hacer nada, me voy a echar aquí a no hacer nada. No, yo no soy partidaria de eso. Yo creo que la persona que me conoce de cerca sabe que a mí me gusta estar en un buen lugar, vivir bien, Ujú, estar en paz, disfrutar eh, una buena comida, un buen viaje y demás, y todo eso tiene un valor, ¿cierto? ujú, Económico. Y para eso yo tengo que trabajar. ujú, Y si yo quiero que mi familia también lo haga, pues aún va a ser más. Entonces yo siento que cada uno tiene que hacerse planes, no solamente en la vida secular, ujú, sino también en la vida espiritual, ¿sí? ujú, De cómo yo le puedo apoyar a la iglesia a la que yo asisto, de cómo yo puedo ministrar a otros, de cómo yo puedo ser testimonio para otros, de ujú, cómo yo puedo servirle a Dios en mi trabajo, de cómo yo puedo servirle a Dios en la comunidad que me rodea, a ujú, mis vecinos. ujú, Entonces, nuestro plan tiene que ser enfocarnos en esas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro día ujú. nuestro día a día.
de acuerdo. Bueno, entonces yo tengo una pregunta. Em, Pregunta sorpresa. sí, ¿cuáles son los hábitos? La pregunta es, ¿crees que hay hábitos que se pueden construir y que sean duraderos cuando los hacemos especialmente al inicio del año? Cuando se hace al inicio del año, yo siento que cada momento puede Ujú, ser un nuevo comienzo. ujú, Lo que pasa es que, se terminó el año y cíclicamente para nosotros es un cierre y un abrir. ajá, Pero hay cosas en nuestra vida que también son cierres, que también son abrir. exacto, Y eso puede ser algo que nos lleva a un nuevo comienzo. exacto. O sea, literal, uno puede comenzar un nuevo hábito en marzo, puedes comenzar un nuevo hábito en noviembre. Y con esto, dale, El año pasado me pasó algo curioso. ajá, Y es que yo doy clases particulares de portugués. ujú, Y yo, como tengo, bueno, tenía, porque ya no tengo tanta, tenía muy buena memoria, yo tenía en mi cabeza la agenda. Pero una semana yo me di cuenta que todo se me estaba olvidando. ujú, Y tenía clase a tal hora y después la programaba también esa otra persona esa misma hora y yo dije, no, stop, ujú, para. O sea, no puedes seguir así. Te estás quedándole mal a tus estudiantes, te estás tú tensionando por algo que puedes escribir en tu agenda de Google. ujú, Entonces, a mitad del año pasado, no, antes de mitad de año del año pasado, comencé a registrar todo en la agenda de Google ujú, y a dejar todo organizado. Y lo hice, no lo hice a comienzo de año, lo hice exacto, en un momento de que yo dije, espera Ana, te estás enloqueciendo literal, claro, ya no tienes todo en tu cabeza, ya necesitas ujú, escribir. ujú. Entonces ahí comencé y O fue sea, lo mejor que me pasó, hasta ahora lo sigo haciendo y siento que es un apoyo, digamos, un ujú, asistente virtual ujú. ahí para mí y es lo mejor que me ha pasado en relación a mi trabajo. O sea, por eso. Entonces yo creo que un hábito en verdad puede crecer de una necesidad real y no necesariamente de una tradición o porque la sociedad te está diciendo que es el momento para hacer lo que sea que te estén diciendo que necesitas hacer. O sea, creo que un hábito va a ser mucho más duradero si nace, si la raíz es la necesidad. Y creo que va a ser como más constante y se va a quedar en realidad. Sí, Y otra cosa que a mí me parece importante tocar en este tema de nuevo año, nuevo yo, es que pensamos a veces que el Señor tiene grandes cosas y cosas que vienen a cambiar la vida de un momento para otro. Yo también pienso que a veces las cosas pueden cambiar a partir de pequeñas acciones, de pequeños actos en el día a día, sí, no algo súper radical, lo cual yo pensaba antes y todavía batallo mucho con eso, con ser muy radical, como, bueno, hasta hoy comí azúcar y ya no lo voy a hacer más nunca. Y eso para mí es súper, o sea, no me funciona. Esa estrategia a mí no me funciona, pero ¿y cómo hiciste cuando te metiste a vegetariana? porque tenía una razón muy fuerte ¿Cuál? en ese momento. Ajá. No importa. Bueno, ok, Ajá, era X. una razón muy fuerte. Lo Ajá. que sea que yo estuviera pensando en ese momento era una razón muy fuerte para mí. Y lo hice durante 9 años. Entonces, pero, y si eso fue muy radical. Pero Sí, entonces ahí volvemos a, necesitas o una razón para cambiar, o sea, para cambiar radicalmente. Obviamente el Señor puede cambiarte radicalmente. sí, claro. Obviamente el Señor cuando toca nuestros corazones, él es el único que puede hacer un cambio radical también. Pero luego de eso, el Señor te va guiando con pasos pequeños, con Ah, cosas sí. pequeñas, hábitos pequeños, acciones pequeñas, cambios pequeños, que al final, cuando son sostenibles en el tiempo, esas cosas van a ser grandes cambios Sí, en la vida. de acuerdo. Sí. Y casualmente ayer hablábamos con mi mamá y mi hermana y decíamos, es que muchas personas piensan que Dios hace un cambio y de un día para otro ya va a ser una persona distinta. Ujú, Y no, y es que tenemos una carne, ujú, tenemos un viejo hombre ahí.
Ujú, y según cómo lo tengamos despierto, lo tengamos dormido, según nuestra vida espiritual y nuestra cercanía a Dios ujú, en el día a día, ujú. vamos a hacer, eh, vamos a tener actitudes y responder a los aspectos de la vida cotidiana de una forma distinta. Totalmente de acuerdo, de acuerdo. Bueno, entonces yo creo que obviamente, o sea, lo que a mí en particular me gustaría resaltar de este episodio es no tenemos que esperar ni a que se acabe un año, Ujú. ni tampoco tenemos que esperar hacer cambios drásticos de un día para otro. Puede Creo ser que paulatino. pueden ser cambios paulatinos y pueden ser cambios a partir en el momento en que sientas la necesidad profunda de hacer un cambio. No tenemos que tampoco dejarnos influenciar por lo que dice la sociedad, por lo que dice nuestra familia, por lo que dice una tradición. Creo que todas esas cosas hacen a veces muchísimo ruido en nuestras cabezas, en nuestra alma, y siento que esas cosas pueden quedar en un segundo plano y rendirnos al Señor, soltar las cosas que nosotros, las expectativas demasiado grandes que tenemos y dejar y permitir que el Señor vaya cambiando nuestra vida independientemente de si se acabó un año o no se acabó un año. Sí. Y entonces sería bueno como que vayamos como siempre preguntándonos Mm, en el día a día, ¿será que esto que estoy haciendo sí es lo que Dios quiere para mí? ujú, ¿Será que esto ujú, que estoy haciendo sí le agrada a Dios? de acuerdo. ¿No ofende a las personas que están alrededor de mí? Ujú, ¿No, no voy por encima de los demás? ¿No le hago daño a alguien que yo quiero ujú, o a alguien que quise? ujú. ¿Será que eso sí es lo que Dios quiere para mí lo que estoy haciendo? Entonces es bueno como hacernos esa pregunta siempre. Total. Una cosa que quiero también como añadir ya para ir finalizando y es em, ser coherente con nuestros actos. Sí, Entonces, por yo, lo menos yo tengo llegó una frase, a, las acciones gritan más fuerte que total, las de palabras. acuerdo, Siempre me he dicho eso a de mí misma. acuerdo, De hecho, creo que nunca se lo había dicho a nadie. de Y yo acuerdo. siempre digo, las acciones gritan más fuerte Ujú, que las palabras. de acuerdo. Y entonces, por ejemplo, si ya como tradicionalmente se hace, se acabó el año y tú estás teniendo el éxtasis, no sé, el boom de emoción de que se acabó el año y comienza un nuevo año, y entonces tú estás diciendo, no, este año yo voy a ser multimillonaria. ¡Ah! Ok, Y tú como, posible. o sea, es posible, pero yo Pero, siento que tenemos que tener mucho, o sea, tenemos que ser personas realistas. sí. Y, o sea, si tú eres una persona que estás que tienes ingresos medios, que no tienes ningún proyecto en tu vida que te pueda llevar a ese nivel financiero que tú estás diciendo que vas a alcanzar en ese año, yo creo que no es coherente para ti ni para nadie decir que ese año tú declaras que vas a ser millonaria cuando en realidad no tienes ni nada, ni siquiera en Ni una proyecto, base, ni una base, ni una, estructura. exacto, o sea, no tienes nada que pueda decir como que sí vas a ser millonaria. No estoy diciendo que el Señor no pueda hacer que eso pase. Obviamente que el Señor puede hacer que eso pase. Bueno, a lo que voy y el punto es, seamos coherentes con las cosas que decimos, que proyectamos y con nuestras acciones. Y bueno, yo quiero regalar un último versículo que está en San Juan 15, 16 y 17. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Sí? Entonces, yo siento que Dios quiere que nos amemos unos a otros, porque eso es lo que dice después en ese versículo. Ujú, Y que nosotros podemos dar frutos a los demás cuando tenemos amor. ¿Sí? ujú. Y la Biblia dice, en relación al amor y a conocer a Dios, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, esto es un ciclo, ¿sí? Un ciclo en el que yo amo a Dios, en el que yo amo a los demás, actúo conforme a eso y Dios me va a ayudar a cumplir mis sueños. Total, totalmente. Bueno, yo creo que eso es todo lo que
queríamos decirles en este pequeño podcast de inicio de año y esperamos que obviamente sea de gran bendición para ustedes. ¿Quieres agregar algo? No, así, entonces de verdad yo siento que Dios guíe su camino Ujú. este año, que los deseos que ustedes se proyecten para este año o que ya se hayan proyectado para este año se hagan realidad conforme a su voluntad. Amén. No olviden suscribirse, Suscribirse, compartir, darle like, darle like, ¿qué más? seguirnos, Seguirnos en activar la Instagram. campanita Acti- en YouTube. Nunca pensé que iba a decir activar la campanita, pero aquí estamos diciéndolo. Y yo quiero dejar ya lo último, es compártanos en un comentario qué es ese cambio que han tenido en sus vidas de ese final de año y principio de año desde que están caminando con el Señor. Sí, que es por ejemplo, tú con tu Exacto. con la Como palabra del año. del Exacto. año. Exacto. Ok. Eso me encantaría Saber qué saber de las personas que escucharon esto. Es un placer. Dios los bendiga. Bye. Chao.